Dios le bendiga, qué bueno estar aquí en esta hora dando gracias a Dios por su gran misericordia y por el privilegio que nos da de abrir su palabra. Vamos a orar para que así al abrir la palabra de Dios, también Dios habla a nuestros corazones, lo pueda abrir y su Espíritu Santo nos guíe a través de ella para la gloria de Dios y bendición de cada uno de nosotros. Oremos. Padre celestial y soberano Dios, agradecidos estamos de tu presencia en este lugar, en cada lugar donde se está oyendo este mensaje de tu palabra. Señor, ocupa cada uno de esos espacios, la mente, los corazones de cada persona allí y aún los hogares. Señor, tráelo a ti, tráelo a tu palabra y edifícanos. Bendícenos porque necesitamos tu bendición, Señor. Padre, tú sabes que necesitamos tu fortaleza en este tiempo. Tú sabes que te necesitamos a ti y como decía el salmista, separados de ti nada podemos hacer. Separados de ti nada queremos en este mundo. También nuestro Señor Jesucristo dijo que no podemos hacer nada separados de Cristo. En Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y en ese nombre oramos, pidiendo tu santa y bendita dirección, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, abrimos la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, versículos 16 al 18. Dice así la santa y bendita palabra de Dios. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Estuvimos viendo acerca de la palabra de Dios en cuanto a la persona de Jesucristo. ¿Quién es Él? Vimos que Él es Rey, que Él tiene todo dominio y poder y que Él reina para siempre. Y viendo que Jesucristo es Rey, que reina para siempre, y que Él mismo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y que los muertos en Cristo resucitarán al poder de su palabra, al poder de su gloria, al poder de su presencia. Pero la palabra de Dios no solo nos enseña que Él es Rey, y que no vendrá para ser burlado, para que se le pongan unas coronas de espinas, sino con todas esas diademas que dice su palabra, o coronas, vendrá a reinar. Y nosotros reinaremos para siempre con Él. No es Jesús que nos responde como Rey, también Jesucristo es el gran sumo sacerdote. Y es lo que queremos ver en esta hora. Jesucristo también es el gran sumo sacerdote. Cuando hablamos de sacerdotes, el primer sacerdote que tuvo el pueblo de Israel fue Aarón. Y Aarón fue puesto por Dios y consagrado por Moisés. Moisés fue quien oró por él para que él ejerciera este maravilloso ministerio. Ahora, él ya ejerciendo su ministerio, consagrado por Dios, lo que hacía Aarón era que intercedía por el pueblo delante de Dios. Ese era el ministerio del sacerdote, interceder por el pueblo delante de Dios. El otro ministerio que tenía también el sacerdote era hablar al pueblo de parte de Dios. Dios le indicaba, le guiaba, le hablaba al sacerdote para él llevar las palabras de Dios al pueblo.
Y Aarón ejerció su sacerdocio. Ahora, el sacerdocio de él era un sacerdocio temporal. Y como vemos aquí en Hebreo, el capítulo 5, en el versículo 3, dice la palabra de Dios allí, dice, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, por tanto, por sí mismo, como también por el pueblo. Aarón debía ofrecer todos los años por sus propios pecados. Y también debía ofrecer por los pecados del pueblo. Había un sacrificio que llevar allí por los pecados. Y el primero que debía presentar por sus pecados era Aarón, porque era un ser humano. Un ser humano, y solo la palabra de ser un ser humano quiere decir que es una persona pecadora. Él se ofrecía. Primero ofrecía por él y luego ofrecía por el pueblo. Ahora, en Hebreo capítulo 7, dice en el versículo 27, que también se hacía una vez, dice Hebreo 7:27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Aarón lo hacía por él todos los años y lo hacía por el pueblo. Pero el gran sumo sacerdote Jesucristo lo hizo una sola vez y para siempre. No tenía que ofrecerlo todos los años. Mire qué maravilloso es nuestro gran rey y nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo. Él no tenía la necesidad de ofrecer sacrificio todos los años por nuestros pecados. No era igual, no era la misma persona. Era un representante de la Santísima Trinidad, de la divinidad manifestada en la tierra, y por tanto su sacrificio era diferente. La persona no era igual. Ahora, ¿qué hizo Jesucristo? En Hebreo capítulo 9, el versículo 13, estaremos viendo así, pasaje de Hebreo dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, o sea, eso que hacía el sumo sacerdote lo tenía que hacer muchas veces ofreciendo sangre ajena, sangre de animales. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Jesucristo ofreció su propia sangre. ¡Qué maravilloso! La diferencia del sumo sacerdote Aarón y la diferencia del gran sumo sacerdote Jesucristo. En el mismo Hebreo capítulo 9, versículo 12 dice, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gloria a Dios. Qué maravilloso es esto. Una sola vez. Y no sangre de machos cabríos. Cuando usted lleva esta idea a toda la palabra de Dios, yo sé usted que ha leído mucho la palabra de Dios, es muy difícil que usted no conecte esto con aquel pasaje que hemos citado otras veces, de Juan 1:29. Cuando Juan el Bautista, no Juan el apóstol, Juan el Bautista dice allí, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué el Cordero de Dios? Porque eso era lo que se ofrecía. Porque ahí era que se derramaba sangre para cubrir los pecados del mundo y aún de los mismos sacerdotes y sumos sacerdotes. Y se entraba una vez al lugar santísimo. Pero Jesús no entró
Ellos entraban una vez al año, pero Jesús no entró solo al lugar santísimo hecho por manos de hombres, sino que entró al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios en los cielos. Gloria a Dios. Fue más lejos todavía. Y por eso el versículo 12 y el 14 dice allí, del mismo Hebreo capítulo 9, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En cualquier circunstancia tenemos razón para servirle al Dios vivo, por el sacrificio de Cristo, el gran sumo sacerdote. Qué importante es ese sacrificio de Cristo. Y voy a leer otro pasaje de Hebreo. En el capítulo 9, ahora el versículo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se perdonan los pecados. Gloria a Cristo. Siempre, gloria a Cristo para siempre. Su propia sangre. Él ofreció su sangre con dolor. Él sufrió por nosotros. Él murió por nosotros para darnos fe en cualquier circunstancia que estemos. Para darnos esperanza, para darnos seguridad. Por eso uno de los evangelios al finalizar él dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde quiera que estemos, cualquiera sea nuestra situación, Cristo está con nosotros. Y Cristo estará con nosotros. Y Cristo ha estado con nosotros porque Él nos ama y dio su vida por nosotros. Ese es el gran sumo sacerdote. Ahora hemos visto que ese gran sumo sacerdote tuvo que ser humano para poder ofrecer. Y en el capítulo 4, versículo 14 al 16, dice la palabra de Dios, esa persona siendo humano, la característica de él. Dice en Hebreos 4, versículo 14 al 16. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No fue un sumo sacerdote, no, fue el gran sumo sacerdote, Jesucristo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado, el mismo Satanás tentó a Jesús. En Mateo capítulo 4. Él fue tentado en todo. A él se le ofrecieron bienes terrenales. A él se le ofreció el reino de este mundo. A él se le ofrecía lo que él quisiera, poder. Satanás lo tentó con las cosas que hoy día es tentado el creyente y con las cosas que muchos reinos humanos están siendo tentados y están cediendo. Cosas pasajeras que tienen que entrar en sus mentes, que su vida, aún después de los 70 o de los 80, aunque usted pueda disfrutar ciertas cosas en este mundo, humanamente hablando, usted está al doblar de la esquina para dejar este mundo. Cuán fuerte que usted se sienta. Usted dirá, no, pero yo podré durar 100 años. Está bien, y tiene 70, pues te quedan 30. ¿Y cómo van a ser esos 30? ¿Para qué? Y cuando lleguen esos 30, que las fechas se cumplen, ¿a dónde va? ¿Y por qué no aprovechar esos 20 o esos 10 que te quedan? O esos 5 para darle gloria a Cristo, para usar los bienes que Dios haya puesto en tus manos para su gloria, para usar tu vida, para usar tus talentos, tus dones, las capacidades, en las áreas en las que Dios te haya permitido desarrollarte, que te haya dado discernimiento, en todo enfocarlo para glorificar a Cristo, que es lo más importante. El verso 16 por eso termina diciendo allí, voy a terminar el 15, dice,
que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Era humano. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces termina el 16 diciendo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Gracia es el regalo de Dios. Gracia es la maravillosa oportunidad que Dios nos da de ser salvos. Y qué maravilloso que dice aquí: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Con fe, con seguridad, con certeza de que aquel que padeció por nosotros, con mucho amor nos oirá y nos va a socorrer por su gran misericordia. Jesús es humano, fue humano, pero Jesús, nuestro Señor, también es Dios. Y el mismo Hebreo lo dice en el capítulo 1. Si leemos algunos versos allí, voy a leer solo del versículo 6 al versículo 8. Dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Adoren a quién? A Cristo. Miren qué bendición. No entiendo cómo hay personas que hablan de Dios y dicen ser cristianos, y voy a usar palabras religiones, y no quieren aceptar que Jesucristo es Dios. Y no quieren adorar a Cristo, porque la palabra de Dios dice ahí: adórenle todos los ángeles de Dios. Y sigue el versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: ¿qué dice del Hijo? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Alabado sea Dios. Su reino es eterno, bendito sea Dios. Es eterno porque Él está sentado a la derecha del Padre, gloria a Dios. El gran sumo sacerdote está sentado a la derecha de Dios. Veamos el capítulo 8, versículo 1. ¿Qué dice allí? Capítulo 8, versículo 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Gloria a Dios. No es un invento lo que usted está viendo, es la palabra de Dios que lo dice. El gran sumo sacerdote, el rey, y ahora el sumo sacerdote que estamos viendo está sentado a la derecha del Padre, y el Padre ha dicho que le adoren. Que le adoren porque Él es digno de toda adoración. Qué maravilloso es esto. En el mismo Hebreo capítulo 6 versículo 20 dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hecho sacerdote para siempre. Alabado sea Dios. Qué maravilloso es ver lo que es la persona de Jesús desde la óptica como sacerdote, como gran sumo sacerdote, que ya no hay que buscar un intercesor por nosotros, aunque sí la palabra de Dios nos habla de orar uno por los otros, pero podemos ir directamente y pedirle a Dios perdón por nuestros pecados y clamar a Dios. Es verdad que la palabra de Dios nos enseña de la necesidad de orar siempre, los unos por los otros. Pero no es una necesidad para poder entrar a la presencia de Dios. También nosotros tenemos el deber de entrar personalmente a hablar con Dios, porque Él nos manda a hablar con Él. Para finalizar, quiero ver algunos versos en el capítulo 10 de Hebreo,
En el versículo 21 y 22 también vemos ese gran sumo sacerdote en la presencia de Dios. 10, 21 y 22 dice la palabra de Dios allí. Dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Alabado sea nuestro Señor. Acerquémonos nuevamente, dice, con corazón sincero, corazón puro, sin engaño, porque a Dios nadie le pasa una cosa por otra. A Dios nadie le pasa una vasija como original si tiene fallo. Ahí, por eso sincero. La palabra sincero viene de ahí, de algunas vasijas que se hacían, y cuando tenían un defecto le ponían cera, la tapaban y la cubrían, y cuando esas vasijas se calentaban, la cera se derretía y se le veía el fallo. De ahí viene la palabra sincero, sincera. Para Dios no importa lo que usted le ponga. Si le puso algo incorrecto, Dios lo va a ver. ¿Y qué quiere Él? Que nos acerquemos con corazón sincero. Qué bendición, en plena certidumbre de fe, porque Él quiere recibirnos a nosotros. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Y qué más pura que la palabra de Dios? ¿Qué más pura que la sangre de Cristo que perdonó nuestros pecados? Eso es acercarse a Dios reconociendo nuestras debilidades. Pero este pasaje que nos dice esto, que nos acerquemos a Dios, que nos acerquemos ahí para tener nuestros corazones puros, también nos vemos otro verso muy importante, y el versículo 25, que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. He oído muchas personas hablar de la venida de Cristo en este tiempo. Estamos pasando por muchas pruebas y por muchas dificultades. Y es verdad que hemos vuelto a los inicios de la iglesia en el libro de los Hechos, cuando se abrían iglesias en los hogares, y que cuando el pueblo de Dios, por descuidarse y no querer salir a predicar, le tuvo que provocar allí la persecución, y entonces la gente se iba a otros lugares. ¿Y qué hacían los demás lugares? Entonces predicaba a Cristo, porque no era para vivir solo trancado. Ahora nosotros, Dios como que nos ha dicho: si por ahora ustedes están saliendo y se están olvidando de la casa, vuelvan a la casa, que por determinado tiempo lo mantendré allí para que se prediquen unos a otros. Pero después de decirnos esto, nos dice: ustedes van a salir de nuevo y van a ir a su trabajo, y allí también tienen que predicar a Cristo. Y van a ir a los estudios, y allí también, ¿qué van a hacer? Predicar a Cristo. Y van a volver al templo, y allí, ¿qué van a hacer? Adorar a Cristo. Gloria a Dios. Y se va a restaurar nuestra vida como cristianos. Pero se va a restaurar después de una cuarentena, después de un tiempo de meditación, de reflexión entre la familia, después de un tiempo de reconocer que el gran Rey, Señor y Salvador Jesucristo también es nuestro gran sumo sacerdote, que nos da otra razón para entender por qué Él murió por nosotros y por qué está sentado a la derecha del Padre. Y nos deja claro también que, siendo Rey y sacerdote, también es nuestro profeta. Y es de lo que próximamente estaremos hablando. A nuestro Señor como el mejor profeta, incomparable, inimitable, al cual debemos seguir al pie de la letra, para gloria de Dios y bendición de su pueblo. Que Dios derrame bendición en nuestro hogar.
Que Dios derrame bendición en nuestra familia. Que Dios nos ayude a aprender lo que Él quiere que aprendamos en este tiempo. Para que la peste que hay en el mundo se pueda ir disminuyendo. Y el Señor pueda eliminar todo este mal que hay. Porque ya su pueblo está preparado para hacer lo que nos corresponde hacer. Glorificar a Dios en el trabajo. Glorificar a Dios en la calle, glorificar a Dios en los estudios, glorificar a Dios en la casa, glorificar a Dios en la iglesia, para gloria de Dios. Dios les siga bendiciendo. Dios nos guarde.